7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, lo anunciado. Saludamos con nuestro primer invitado, con el legislador de la bancada de Pachacutic, Mario Ruiz, que nos acompaña de manera telemática en un nuevo episodio. Se vive en la Asamblea Nacional, donde se buscan las rutas políticas y jurídicas para tratar el informe que recomienda la destitución de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de ese cargo. La presidenta ha decidido en las últimas horas no tratar el tema en el Pleno y devolver el informe que recomienda su destitución a la comisión ad hoc. Ella tiene al momento medidas cautelares, un verdadero embrollo se vive en la Asamblea Nacional. Asambleísta Ruiz, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuál es la salida a este entrampamiento permanente que vive la Asamblea y ahora este nuevo capítulo en el que interviene la justicia y la propia presidenta Llori? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis. Un saludo cordial y respetuoso a todos los seguidores, radioescuchas y televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano. Bueno, por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Entonces, lamentablemente, es de decir así, el gobierno nacional está atrás de Guadalupe Llori continúe en ese sitio, pese a todo lo que ha pasado. El presidente de la República ha mostrado su respaldo incondicional desde el inicio de gestión y continúa, porque precisamente él ya le permite aplicar su proyecto político, le permite sostener algunas autoridades de control que le están haciendo el juego a todo este proyecto nocivo que tiene el presidente de la República para la sociedad ecuatoriana. Esa es una verdad. Y a través de la justicia, que también está ahí manejada actualmente por el gobierno, con jueces que dejan mucho que desear, precisamente hacen este tipo de cosas. Los jueces se legitiman por sus fallos. Este es un ejemplo más de que la justicia en nuestro país debe ser evaluada, debe ser saneada, porque no pueden seguir al frente de la función judicial jueces como el señor Troya de Quitumbe, jueces que confunden al coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi, le ponen como si fuese un asambleísta más, que ni siquiera lee la ley y simplemente parece que hizo un copy-paste, un copy-paste de lo que querían los abogados de la presidenta de la Asamblea Nacional. Denuncian que la comisión pluripartidista no ha sido conformada conforme a la ley. Sin embargo, en la ley en ninguna parte dice que el dueño del partido, el que se cree dueño del partido, tiene que designarse al integrante de la comisión multipartidista. Solo con el certificado de adherencias de los 5 miembros que pertenecen a esa comisión se desbarata ese argumento, porque cada uno de los 5 miembros que pertenecen a la comisión multipartidista pertenece a distintos partidos políticos. Uno. Segundo, con el acta de la sesión en la cual se conformó esta comisión, se demuestra que fue el Pleno de la Asamblea Nacional, como dice el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa, el que nominó a esos asambleístas. El artículo 18 dice que es el Pleno de la Asamblea Nacional el que debe nominar a los integrantes de la Comisión Pluripartidista. No dice que los partidos políticos tienen que nominar a los integrantes de la Comisión. Entonces, esto es ir y más allá de eso. Se demanda de que la Comisión Multipartidista deje o no haga el informe. Pero el juez se extralimita, hay una sentencia extrapetita, aparte de que le demandan eso, pero él se extralimita y ordena que el Pleno de la Asamblea Nacional no trate el informe, tal cual como pedían los abogados de la presidenta. Legislador. Entonces, eso está pasando. Legislador, sí. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, hay algunas inquietudes. La primera, no se ha intentado, quizás desde la forma más, no se ha intentado contar con el número de voluntades necesarias como para autoconvocarse, para no necesitar que la presidenta lo haga, por un lado. Y por otro,
¿Es solo el presidente Lasso quien respalda a Dori o también es parte de Pachacutic? Porque las medidas fueron solicitadas por Marlon Santi, coordinador, y por Salvador Quispe, uno de los compañeros suyos de la bancada. Entonces, me parece que ahí en Pachacutic también sigue existiendo esa división interna y la presidenta Dori mantiene respaldos dentro incluso de la asamblea con la propia izquierda democrática o una facción de esa izquierda democrática representada, por ejemplo, por la señora Guamaní. Por la gente que está respaldándole al gobierno. Así es. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Pero entonces yo entendería que Salvador Quispe también está respaldando al gobierno. Por ahí la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No necesitas tener un discurso y hablar y decir en palabras lo que eres. Es con los hechos. Un hecho demuestra más que 1000 palabras. Y lamentablemente estos hechos con los cuales están alcahueteando, están siendo cómplices de lo que está pasando allí. Dicen que el puesto es de Pachacutic, que estamos defendiéndole a Pachacutic. No, señor, el hecho de que un compañero de Pachacutic ocupe un puesto no quiere decir que materialmente ese puesto esté siendo utilizado para Pachacutic. De una forma formal podría ser que un compañero de Pachacutic ocupe un puesto, pero otra cosa es que cómo actúa a disposición de quién pone ese primer poder del Estado. Y la asambleísta Guadalupe Llori, la compañera que hoy funge como presidenta, ella lo que ha hecho es utilizar la presidencia de la Asamblea Nacional para poner a disposición del gobierno, para poner a disposición de ese proyecto político la Asamblea Nacional, y eso hay que decirlo categóricamente, y hay que decirlo que aunque no quieran escuchar, eso pasó durante este año de ejercicio de la función legislativa. O sea, la presidenta Llori y asambleísta Ruiz, la presidenta Llori y quienes están de acuerdo a su posición y a sus acciones son los delegados del Ejecutivo en la Asamblea, más o menos. Son empleados del Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Y por eso es que el presidente de la República, en su desesperación, sale públicamente a respaldarle a la presidenta de la Asamblea Nacional. Si las bases del Pachacuti y las bases de la CONAIE a ningún momento están respaldando esa actitud, que se haya guardado el juicio al ex ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y nos haya entregado cuando ya prescribió la acción para poder iniciar el juicio político. ¿A quién favorecía eso? ¿A Pachacuti, a la CONAIE, a las bases de Pachacuti, al pueblo ecuatoriano? No, señor, favorecía al gobierno. Que hoy no pongan el tratamiento, no pongan el orden del día en la derogatoria de la ley de apoyo humanitario que tengo propuesto como asambleísta, como de la provincia de Imbabura, y que ya está para segundo debate en las manos de Elia desde hace 3 meses, y donde estamos dando alivio financiero a las familias ecuatorianas para que los bancos estén en la obligación de extender las cuotas, de diferir las cuotas, de renovar las cuotas, de no exigir el buró crediticio a quienes quedaron mal en pandemia, de los créditos pequeños de hasta $300,000, es decir, de las MIPINES, estamos poniendo en esa ley. Y tiene ahí en el escritorio y no pone en el orden del día. ¿A quién favorece eso? ¿Eso le favorece a Pachacuti o al presidente de la República, que es el que va a vetarnos de esa ley? Porque nosotros vamos a aprobar esa ley en la Asamblea Nacional, y quién es el que no va a estar de acuerdo de que les toquen a sus amigos banqueros es el presidente de la República, y él va a vetar, y él es el que va a quedar mal con la sociedad ecuatoriana. Entonces, para no hacerle quedar mal al presidente de la República, simplemente la presidenta no pone en el orden del día nomás esa ley. ¿Quién no pone en el orden del día el segundo debate para la ley de uso progresivo de la fuerza, que tanto dicen que necesitan para combatir la delincuencia? La presidenta de la Asamblea Nacional no pone en el orden del día. Y así, un sinnúmero de actos que demuestran que ella lo que hace es operar, ser el mejor alfil del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional, la que boicotea todo el trabajo en la Asamblea Nacional para que la gente diga, no vale la Asamblea Nacional, tiene que irse, y que el presidente de la República se quede gobernando solito por decreto, y que pueda entregar todos los bienes y todo el sector estratégico del país a manos privadas. Es Elia, pues Elia y sus acólitos que están ahí socapándole y alcahueteándole, diciendo, con el pretexto de que el puesto es de Pachacuti. El puesto fuera de Pachacuti, si esa presidencia estuviera sirviendo para que los trabajadores, los campesinos, los agricultores, la gente de a pie
tenga mejores condiciones de vida, no para que los banqueros y las empresas transnacionales mineras y petroleras continúen teniendo sus granjeas y privilegios. Yo le preguntaba hace un momento si no ha habido conversaciones como para poder juntar esas 3/4 partes de la composición del pleno y autoconvocarse. ¿No hay posibilidad alguna de que eso ocurra? Es muy difícil que podamos autoconvocarnos cuando un ala de la izquierda democrática y un ala del Pachacutic todavía están ahí junto al gobierno, solo en el discurso diciendo que no, pero que en la práctica ellos hacen todo para favorecer al gobierno de Guillermo Lasso. Uno. Otro, no vamos nosotros, desde nuestro lado al menos, a darle espacio al presidente de la República para que se deshaga de los asambleístas que le estamos siendo una piedra en el zapato en la Asamblea Nacional. Si nosotros no estamos en la Asamblea Nacional, el presidente de la República va a armar una mayoría para hacer lo que pretende hacer. Presentar leyes o para aprobar leyes que van en retroceso de los derechos de los trabajadores, presentar leyes que permitan que privaticemos todos los sectores estratégicos de los recursos naturales más rentables que tiene el país y sin ninguna oposición. Y de igual manera, que no pasen leyes que benefician a la mayoría del pueblo ecuatoriano, como no quiso que pase la ley que regulaba el abuso de los bancos a los usuarios, como no quiso que pase la ley que equiparó los sueldos y salarios de los profesores. ¿Quiénes aprobamos esas leyes? Fuimos nosotros. Él vetó esas leyes. Entonces, si nosotros nos vamos de la Asamblea Nacional, va a ser facilito para que las élites políticas y económicas de este país impongan un proyecto político que ya lo pretendieron y lo impusieron en los años 90 y que terminó con la crisis financiera del 99 y el éxodo masivo de ecuatorianos a los distintos confines del país. Eso es lo que está pasando y eso es lo que la sociedad ecuatoriana debe saber. Asambleísta Ruiz, ¿y cuál va a ser la salida a esta situación? Yo le preguntaba al inicio de la entrevista por qué la presidenta decidió finalmente no tratar el tema en el Pleno, devolver este informe a la comisión. Tiene estas medidas cautelares. El legislador Torres del Partido Social Cristiano dice que son medidas cautelares extemporáneas porque la comisión al momento de entregar su informe se disolvió y ya no funciona más. ¿Qué va a pasar? Hay 2 convocatorias, una formulada por la presidenta Yori para hoy, para tratar cualquier cosa, me parece que un tema relacionado con el precio de la leche, menos este asunto que le involucra a ella. Y hay otra convocatoria, tengo entendido, del vicepresidente Saquicela. ¿Qué va a pasar hoy y cuál va a ser la salida a este entrampamiento? Nosotros decimos, no hay mal que dure 100 años. Pero ella dice que los funcionarios los pone Dios y que Dios sabrá cuándo los saca y que si ella puede convocar en un año también. Toca mandar a leer el contrato social de Rousseau, donde dice que efectivamente aquí las autoridades la pone el pueblo. O la Constitución nomás, no se vaya tan lejos. En la Constitución dice que el Ecuador es un estado laico. O sea, Dios aquí no tiene nada que ver. El pueblo, ella está con una teoría de hace 500 años donde los reyes y los hijos de los reyes y los príncipes los mandaba el Papa a nombre de Dios y que Dios era el que, Taita Diosito era el que mandaba a poner las autoridades que venían y imponían sus leyes. Y entonces, claro, esa teoría divina que tienen ellos. Entonces, esa es la gente que nos gobierna. Esa es la gente que nos gobierna. Ella y el presidente Lasso, totalmente, curuchupas, así, ellos nos gobiernan. Entonces, creo que Lasso le convenció a la presidenta Zori de unirse al Opus Dei, ¿será? Por ahí, no sé si por el color de la piel le reciban, pero no sé, en el Opus Dei, pero al fin de cuentas eso está pasando y lo que nosotros decimos, a ver, aquí hay dos leyes, se les están agotando las continuaciones de sesión, ya no tienen que continuar, tienen que llamar necesariamente una reunión, una sesión nueva. E incluso si quieren acatar esa decisión absurda del juez de Quitumbe de que tienen que llamar una sesión nueva para volver a conformar una comisión, que vamos a hacer lo mismo, conformar como está, porque a la final de cuentas el Pleno de la Asamblea Nacional, la mayoría tiene que conformar la comisión tal como nosotros digamos, no como el juez venga a decirnos que tenemos que conformar. Entonces, vamos a conformar, tendrán que llamar a una sesión nueva y en esa sesión nueva tendrán que haber un cambio del orden del día respectivo para que ese informe que presentó la Comisión Multipartidista sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y si
Por eso la justicia se presta para destituir a los asambleístas que estamos de este lado, que no queremos que continúen ahí autoridades que le están haciendo el juego, tanto al Contralor actual, al Consejo de Participación Ciudadana actual, a ese Consejo de la Judicatura que destituye jueces porque no, o suspende jueces porque no hacen lo que ellos dicen con 2 votos, a ese Consejo de Participación Ciudadana que no ha nombrado hasta el día de hoy un solo funcionario, que ni siquiera ha sido capaz de elegir al presidente del Consejo de la Judicatura, de la terna que le mandó la Corte Nacional de Justicia. Entonces, que se atreva nomás pues la justicia a intervenir en la función legislativa, cosa que es sin precedentes. No están tomando en cuenta el elemento social. Aquí Lazo y su burbuja que está en su burbuja con sus asesores que viven en esa burbuja, piensan que aquí Taita Diosito es el que pone y quita de autoridades, y que bueno, pues hasta que mientras más recen, ellos seguirán el proceso. Ya les va a salir el pueblo ecuatoriano a las calles a defender lo suyo, sin la Asamblea Nacional, sin la oposición política en la Asamblea Nacional. Esa oposición tendrá que ser trasladada a la calle, porque los ecuatorianos y ecuatorianas no vamos a permitir que se nos rifen nuestros bienes y recursos naturales, que se nos rifen nuestras empresas estratégicas más lucrativas que tiene el Estado. Aquí, que vendan nomás el Banco del Pacífico, que hagan nomás un acuerdo con los Isaías que nos están demandando los $2.000 millones para que dicen que les paguemos por daños y perjuicios, y que ellos pretendan entregarles el Banco del Pacífico, Gama TV, TC Televisión y por ahí unos 2 pozos petroleros como parte de pago a ellos. Que ellos pretendan hacer eso, no crean que les va a ser facilito. El pueblo ecuatoriano les saldrá al paso, así no esté la Asamblea Nacional. Legislador, el hecho de que Yori haya facilitado al gobierno el tener una asamblea funcional a sus intereses, digamos, a mí me hace entender, o más bien me hace no entender la reacción del presidente. O sea, esas advertencias de pretender ir a muerte cruzada, de que yo con la asamblea ni a la esquina, de que gobernaré sin regresar a ver a la asamblea, etcétera. Es decir, si yo como ejecutivo tengo una asamblea que me es funcional, lo mejor que hago es quedarme callado, ¿no? Pero el presidente no ha perdido la oportunidad de confrontar con la asamblea y de decir que si es necesario, pues les mandará a su casa. Eso por un lado. Y por otro, claro, puede ser parte de una estrategia política y comunicacional también, no sé si le habrá dado resultados, pero sí quisiera su opinión. Y lo otro, este esfuerzo de judicializar lo político, es decir, conflictos que deberían resolverse con voluntades, con política, con votos, con diálogo, con debates, a la interna del Parlamento, hoy resolviéndose a través de tribunales de justicia. Una cosa que no hemos visto antes en el Ecuador y que ojalá no sea que nos vamos a ir acostumbrando a esto, ¿no? Porque que la política le meta la mano a la justicia, eso ha sido ya, digamos, pan de todos los días en este país, pero ver a la justicia entrometiéndose en los asuntos políticos ya es otra cosa. Y ver a la fiscalía notificando a 83, a 90 legisladores ha sido una cosa realmente grotesca, porque para mí, en el fondo, hay un concepto y hay un valor fundamental que está en juego, y es la democracia. Y creo que los ecuatorianos no estamos siendo conscientes de lo que nos estamos jugando en el presente y hacia el futuro, que es la democracia. Yo quisiera una opinión suya con respecto a estos dos temas. ¿Por qué el presidente no ha escatimado esfuerzos en confrontar con una asamblea que le es funcional gracias a Yori, y la intervención de la justicia en la política? Porque primero no le es tan funcional. Recuerde que son 71 votos que se consiguieron en la primera mayoría cuando nombraron las autoridades de la Asamblea Nacional, y que por encima atrás, a nuestras espaldas de los asambleístas, han llegado a acuerdos entre la presidenta de la Asamblea, tal vez el coordinador nacional de Pachacuti con Lazo, para aplicar una agenda legislativa. Entonces, el momento en que se dan cuenta ellos que no va a ser tan así, que no es que porque llegaron a un acuerdo con Yori, porque llegaron a un acuerdo con Santi, o porque llegaron a un acuerdo tal vez allá con Herbas y con el jefe de bancada, ya los 25 asambleístas, los 30 asambleístas
como vamos a ir y vamos a votar como ellos digan. Que acá hay gente que pensamos, que oímos y que sobre todo vamos a hacer respetar lo que nuestros pueblos, lo que nuestros colectivos necesitan. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, empieza esa campaña del temor, ¿no? Cuidado, si no, se van a la casa con la muerte cruzada. Si no aprueban la ley de creando oportunidades, al otro día estaba la muerte cruzada. Y posiblemente ellos lo iban a hacer. Cuando retroceden es cuando se dan cuenta que no es tan así, de que la Asamblea Nacional puede irse con una muerte cruzada y que él puede quedarse solo gobernando con decretos de... Pero es, como dije, la oposición política ya va a ser vuelta en las calles y vamos a tener tal vez un octubre de 1 o 2 meses y eso nadie quiere. ¿Por qué? Porque la gente va a salir y... Tuvimos algún inconveniente allí con la señal del legislador Mario Ruiz de la bancada de Pachacuti, que nos acompaña de manera telemática. A ver si me confirman si ya lo tenemos nuevamente de vuelta. Se nos fue. Pero en todo caso vamos a darle unos segundos a ver si se logra recomponer su señal. Complicada la situación en la Asamblea Nacional. Hoy hay 2 convocatorias, no se sabe cuál de las 2 van a asistir los legisladores. ¿No? Tú que tienes la experiencia en materia legislativa, Alexis, ¿cuál de las 2 convocatorias es la válida? ¿Quiénes son los que van a tener que enfrentar al pueblo, hermano? Ahí lo tenemos nuevamente. Muy fuerte, y ahí sí queremos ver. No, seguimos Perdón, con el inconveniente. Ahí estamos, lamentablemente a la última parte no le podemos escuchar asambleísta, tuvimos algún problema con su conexión. Decía que no sé si es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional iba a respaldar esa posición del presidente de la República de que para él poder imponer su proyecto neoliberal aquí en el país, ellos iban a salir a meter bala y a reprimir a un pueblo desarmado, a sus propios hermanos. Entonces, por ahí tal vez algo les falló y retrocedieron en el tema de la muerte cruzada. Y también cuando les dijimos, si quieren muerte cruzada, venga, dele, vamos a la muerte cruzada. O sea, ya mejor dijeron, no, que se quede nomás en la Constitución de la República. Entonces, no es tan funcional. Esta Asamblea Nacional no le es funcional. Y ojalá que nunca más hayan asambleas funcionales a un gobierno de turno. La Asamblea Nacional, en cualquier Estado democrático, tiene que ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Legítimamente el contrapeso de los otros poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo. No para no dejarle pasar nada, no, sino para vigilar, para legislar junto a él cuando sean leyes que beneficien a la mayoría de ecuatorianos. Pero también para cuidar que no le impongan leyes a un pueblo que le beneficie solo a 3 o 4 familias. Para eso debe estar la Asamblea Nacional. Y con respecto a eso, la segunda parte de la pregunta que me decía, era, si me puede por favor repetir. El tema de la judicialización de la política, de que la Fiscalía, los juzgados estén metidos ahora en la Asamblea. Los jueces se legitiman por sus fallos. Ese juez de Quitumbe el Consejo de la Judicatura tendrá que responderle a la Fiscalía, porque, a la Asamblea Nacional, no el juez, el Consejo de la Judicatura. ¿Cuándo fue la última evaluación que le hicieron a este juez? Porque el Código Orgánico de la Función Judicial dice que las evaluaciones tienen que ser cada 3 años. ¿Cuándo fue la última evaluación? ¿Cuánto puntaje sacó? ¿Cómo llegó a ser juez ahí? Y tercero, se ha pedido, nosotros vamos a pedir la revocatoria de esas medidas cautelares absurdas. Creo que pidió ayer también el legislador Almeida. Vamos a pedir nosotros. Si él niega la revocatoria, tendremos que apelar y que la Corte Provincial de Justicia declare el error inexcusable en el que está cayendo ese juez. Esa es la manera, ese es el camino. Si eso no pasa en la justicia, queda demostrado que precisamente ya no tenemos... Los jueces ya no nos cuidan. Los jueces ya no cuidan la seguridad jurídica. Los jueces van a cuidar su bolsillo, los jueces van a cuidar sus privilegios de acuerdo a quien domine el poder. Y ahí empieza, por ahí se ve uno de los elementos de la descomposición social en la que estamos viviendo. Criticaron tanto los fallos de la justicia cuando no les conviene, pero cuando les conviene,
cuando hay fallos como en la Corte Nacional de Justicia que ordena que les devuelvan todos los bienes a los Isaías, ahí no dicen nada, se quedan calladitos. Hoy, de igual manera, dictan esta medida cautelar, una medida cautelar absurda. Cualquier abogado, cualquier constitucionalista que tenga conocimientos mínimos de derecho va a criticar este fallo. Es una vergüenza para el pueblo ecuatoriano, una vergüenza para los mismos jueces y juezas del país que se dicten medidas cautelares como esta. E incluso es una vergüenza para el Pachacuti que haya compañeros que no respeten la ley y que presenten primero una medida cautelar en Orellana. Como les niegan allá, vienen para acá y presentan sin respetar la ley que dice que tiene que haber una declaración juramentada de que no ha presentado otra medida cautelar en otra parte del país. Yo quiero ver qué declaración juramentada presentó el compañero Salvador Quispe, el compañero, la compañera Sofía Sánchez y el compañero Marlon Santi. Declararían juramentadamente, jurarían de que ellos no presentaron otra medida cautelar en otra parte del país. Eso ya es perjuro, pues. O sea, se prestan para eso, para socapar, para alcahuetear cosas que están pasando mal en la función legislativa. Oiga, legislador, ¿sí? yo quiero que me ayude a refrescar la memoria, porque a ratos me suele fallar, pero a propósito de lo que está pasando con doña Cintia Viteri y con los socialcristianos que andan arrepentidos de haberle respaldado a Guillermo Lasso. Ayer Cintia Viteri, usted le habrá visto como todos en este país, salió con unas críticas muy fuertes a la gestión de Lasso en materia de seguridad. En la sesión del 15 de mayo, ¿fue usted quien mocionó el nombre de Guadalupe Zori para la presidencia de la Asamblea? Sí, yo mocioné. Arrepentido ahora, no le conocía a Guadalupe Zori, no sabía lo que iba a pasar con ella. Por una decisión del movimiento, de la bancada, así que así fue y respaldé. Y yo ya dije, creo, en Ecuavisa. Yo no veo Coavisa, disculparame. Cristo le eligió a Judas y le traicionó, le eligió a Pedro y le negó 3 veces. Acá nosotros, ¿qué vamos a pensar que una compañera de 25 años de militancia, 3 veces prefecta, detenida incluso por su lucha contra el extractivismo, llegue acá y se pierdan y a la primera intervención le ponga agradeciendo a Guillermo Lasso que él ha sido el que le ha permitido ser presidente de la Asamblea Nacional, cuando quienes nos fajamos para que ella sea presidente de la Asamblea Nacional fuimos nosotros, los asambleístas de la bancada de Pachacuti, y que una vez que fuimos los que más luchábamos para que ese puesto de la presidencia de la Asamblea Nacional sirva para que se demuestre que cuando llega al poder Pachacuti las cosas van a cambiar. Nosotros fuimos los que peleamos a la interna y a la externa, por eso nos dicen rebeldes, que somos revoltosos, que dice cuánto. O sea, podemos ser todo, rebeldes, revoltosos, lo que sea, pero no vamos a ser alcahuetes y no vamos a permitir que un movimiento político que ha sido forjado con lucha social, con sangre, sudor de los taitas, mamas del movimiento indígena, hoy sea puesto a órdenes de un proyecto político neoliberal y nefasto por cuidar intereses personales, porque no me topen mis glosas, porque me den unas 2 o 3 direcciones en mi provincia para yo ser prefecto. O sea, vamos a poner a disposición el movimiento Pachacuti. No, señor, acá también en Pachacuti no todos somos así. Acá también habemos gente honesta, honrada y frontal que les vamos a combatir a la interna y a la externa, a los enemigos del pueblo. ¿A quién se refiere, asambleísta Ruiz, con eso de que de las glosas, de que para que le aseguren una prefectura? ¿A quién se refiere? No, eso ya el pueblo ecuatoriano y las mismas bases del Pachacuti lo saben. Nosotros simplemente vamos a continuar aquí en la Asamblea Nacional y en el movimiento Pachacuti hasta que se vea la luz. Este arcoíris algún momento va a prevalecer. La luz siempre se impone a la oscuridad. La verdad siempre prevalece sobre la mentira. Y desde luego, nosotros con los hechos y con el tiempo vamos a ir demostrando lo que nuestras aseveraciones, de que no es verdad que el puesto de la presidencia es de Pachacuti, que hay que defenderle al Pachacuti. No, señor, fuera del Pachacuti si estuviera sirviendo para que los humildes, los pobres, los de a pie cambien su forma de vida, cambie esa injusticia social. Mientras eso no suceda, por más que sea de la compañera Guadalupe Zori de Pachacuti, eso no está sirviendo para Pachacuti, está sirviéndole para Creo. Y eso toda la Asamblea Nacional lo sabe y todo el país lo sabe.
Para finalizar, asambleísta Ruiz, ¿cómo entender entonces que el coordinador de la bancada, el señor Salvador Quispe, en las últimas horas haya rechazado el apoyo evidente que le hizo el presidente de la República a la señora Guadalupe Llori? Él dice que el presidente de la República hace un flaco favor, no a Guadalupe Llori, que él tiene un cálculo político con esas palabras que no tienen sentido, que está buscando seguir, en términos textuales, jodiendo a Pachacuti. ¿Cómo entender entonces esa posición del señor Quispe? Si por un lado dice que van a utilizar todas las vías políticas y legales para sostener a la señora Llori en la presidencia de la Asamblea, y por otro cuestiona el apoyo del presidente. Chistoso, da risa. Es de chiste escucharle al compañero Salvador Quispe a dónde ha caído un compañero con el liderazgo de la categoría que tiene el compañero, de tantos años de liderazgo, de haber sido prefecto en el Pachacuti, una voz que con autoridad, que hoy, por defenderle a su amiga, por defenderle, por creer que esto es de amigos, por creer que esto tiene que ser de panas, salir a defenderle y ahora hacerse loco de que el presidente de la República no quiere que le salga a defender. Ellos son los mismos. Guadalupe Llori impone lo que Guillermo Lasso le dice en la Asamblea Nacional. Hace y deshace lo que ellos quieran. La bancada de Creo manda y desmanda en la Asamblea Nacional. Inclusive a nosotros nos ha indignado la forma como el jefe de bancada de Creo y otros asambleístas de Creo le tratan a la presidenta de la Asamblea Nacional, ese trato de por encima del hombro, como si fuera una empleada de ellos. Y nosotros hemos estado ahí para indignarnos y salir al paso, y salirles al paso. Eso no se dará cuenta el compañero Salvador Quispe. O sea, eso está pasando, y eso es lo que defienden ellos, eso es lo que alcahuatean ellos. Nosotros acá en Pachacuti jamás, no vamos a permitir que eso pase. Si quiere respaldar al presidente de la República, salga nomás, si ha salido en cuantas ruedas de prensa con la bancada de Creo, la compañera Guadalupe Llori. Nosotros no, nosotros tenemos una línea, somos de Pachacuti, vamos a defender al pueblo, y con hechos nosotros hemos demostrado eso. Que nos digan a nosotros una sola ley, una sola, que nosotros, Mario Ruiz, Darwin Pereira, Mireya Pazmiño, Patricia Sánchez, Peter Escalo, Fernando Cabascango, hayan votado en contra del proyecto político de Pachacuti, hayan votado en contra del pueblo ecuatoriano. Una sola ley, un solo informe que nosotros hayamos votado, hayamos hecho lo contrario. Lo que ellos no pueden decir, del lado de ellos, en cambio, sí votan a favor de la superintendenta de bancos, votan por el informe Pandora Papers, votan por el juicio al ex defensor del pueblo. Hoy van a votar para tenerle, sin tocarle al Contralor General del Estado que está ahí, permitiendo que no le toquen a Lasso, que fue el que nos mandó un informe diciendo que no había pasado nada, que en Pandora Papers el presidente de la República por poco tocaba aplaudir una media hora antes de discutir el debate. A ese Contralor, hoy, ¿quiénes van a sostener? Ellos. ¿Bajo el pretexto de qué? De que si le quitamos a ese Contralor, el correísmo se va a tomar el control, que nosotros somos los que le estamos haciendo juego al correísmo. Bajo ese pretexto, sostienen autoridades que en cambio hoy están haciendo el juego al mismo gobierno que a veces se junta con el correísmo para aprobar leyes como la ley tributaria. Entonces, aquí los hechos demuestran que no es así. Muchísimas gracias, asambleísta Ruiz, siempre por su apertura, por su tiempo, por haber compartido esta entrevista con nosotros. Muy amable.